Trabajaba el turno de noche en una pequeña fábrica de empaques, situada en las afueras de la ciudad. Era un trabajo sencillo: revisar las máquinas, asegurarme de que todo funcionara correctamente y hacer algunas tareas de mantenimiento. Lo mejor, o lo peor, según cómo lo veas, era que siempre estaba solo. En esa fábrica, durante la noche, no había más empleados, solo yo, las máquinas y el sonido constante de su funcionamiento. Todo comenzó una noche tranquila de invierno. El viento soplaba con fuerza, haciendo que las ventanas temblaran y que los árboles se agitaran violentamente en el exterior. Había algo en la atmósfera de esa noche que me incomodaba, pero traté de ignorarlo y me puse a hacer mi rutina habitual. Después de un par de horas, las luces comenzaron a parpadear. Era algo que ya había visto antes, así que no me preocupé demasiado. Pensé que podía ser una caída de tensión debido al mal tiempo. Continué trabajando, revisando las líneas de producción, cuando escuché un sonido metálico, como si algo se hubiera caído al suelo en el pasillo de las bodegas. Me acerqué lentamente, pensando que alguna herramienta se habría deslizado o que alguna de las piezas mal colocadas había cedido. Pero cuando llegué al pasillo, no había nada. El sonido del metal chocando contra el piso aún resonaba en mis oídos, pero el lugar estaba vacío. Hice una revisión rápida y no encontré nada fuera de lo normal, así que decidí que sería solo mi imaginación jugando conmigo. Volví a la oficina principal, un pequeño cuarto con cámaras de vigilancia que cubrían la mayor parte de la fábrica. Me senté y comencé a revisar los monitores, pero justo cuando iba a concentrarme en otra cosa, lo vi. Al principio pensé que era un fallo de las cámaras, pero no. Allí, en la pantalla, una figura oscura estaba de pie en una esquina de la zona de carga. Me quedé helado. No podía distinguir rasgos, pero estaba claro que alguien o algo estaba allí. La figura no se movía, simplemente estaba de pie, inmóvil, mirando hacia una de las máquinas. Pensé en llamar a seguridad, pero, sinceramente, no sabía si alguien más que yo respondería. No había vigilantes, y llamar a la policía por una figura en una cámara que podría ser una sombra mal proyectada parecía ridículo. Decidí ir a investigar. Agarré una linterna y salí de la oficina. Mientras caminaba hacia la zona de carga, sentí cómo la temperatura bajaba drásticamente. Un escalofrío recorrió mi espalda. Era como si el aire mismo estuviera en mi contra, pesando sobre mis hombros. Cuando llegué al lugar donde había visto la figura en las cámaras, no había nadie. Pero el ambiente estaba cargado, como si alguien hubiera estado allí momentos antes. Miré alrededor intentando encontrar alguna explicación. Las máquinas seguían funcionando. El zumbido constante se sentía en el suelo bajo mis pies. De repente, el ruido se detuvo. Todo. Las máquinas se apagaron al unísono, dejándome en un silencio sepulcral. Lo único que se escuchaba era mi respiración entrecortada. Empecé a retroceder, pensando que podría haber habido un corte de energía, cuando algo llamó mi atención. En el suelo, justo donde estaba la figura en la cámara, había marcas. No eran huellas humanas, sino como si algo con garras hubiera arañado el suelo. Las marcas eran profundas, y lo peor de todo es que se extendían hasta desaparecer en la oscuridad de uno de los pasillos más lejanos. En ese momento, el sonido de una risa baja y ronca rompió el silencio. No era una risa humana, eso lo supe de inmediato. Era un sonido gutural, algo que venía de lo profundo de la fábrica. Giré sobre mis talones y corrí de vuelta a la oficina. Cerré la puerta de golpe y revisé las cámaras de nuevo, con la esperanza de encontrar alguna explicación. Pero lo que vi en las pantallas fue aún peor. La figura oscura había regresado, pero esta vez
no estaba inmóvil. Se movía por las sombras, caminando lentamente por los pasillos, acercándose a la oficina. Mis manos comenzaron a temblar mientras cambiaba de una cámara a otra, intentando seguirla, pero en todas las pantallas se repetía lo mismo. La figura se acercaba más y más. De repente, las luces de la oficina se apagaron. Solo quedaba el brillo tenue de los monitores iluminando el pequeño cuarto. Escuché pasos fuera de la puerta, lentos, deliberados. Sabía que no podía quedarme allí, así que agarré las llaves y corrí hacia la salida de emergencia. El pasillo estaba oscuro. Solo el eco de mis pasos me acompañaba. Intenté abrir la puerta de emergencia, pero no cedía. Era como si algo estuviera bloqueándola desde el otro lado. Los pasos tras de mí se hicieron más fuertes, más cercanos. Giré y apunté la linterna hacia el final del pasillo. Lo que vi hizo que el pánico me consumiera por completo. La figura ya no era solo una sombra. Ahora tenía forma. Una criatura alta, esquelética, con ojos brillantes que reflejaban la luz de mi linterna. Su boca era anormalmente grande, llena de dientes afilados, y se acercaba lentamente, arrastrando esas largas garras por las paredes, dejando arañazos profundos en su camino. No tenía tiempo. Solté la linterna y usé toda mi fuerza para abrir la puerta de emergencia. Finalmente, la puerta cedió y me lancé fuera, sintiendo el frío aire de la noche en mi rostro. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más. No miré atrás. No quise saber si la cosa me estaba siguiendo. Todo lo que sé es que dejé ese trabajo y nunca más volví a pisar esa fábrica. Días después, me enteré de que habían cerrado la fábrica por completo. Los rumores decían que los dueños encontraron algo extraño en los sistemas de seguridad, algo que no pudieron explicar. Pero yo no necesitaba que me lo contaran. Sabía lo que vi, lo que sentí, y desde entonces he vivido con la certeza de que hay cosas en este mundo que no deberíamos intentar entender. Era mi tercera semana trabajando en el turno de noche en una gasolinera al borde de la carretera. No era el trabajo más emocionante del mundo, pero el pago era decente y el lugar siempre estaba tranquilo. La mayoría de las veces, los conductores paraban solo para repostar y se iban sin siquiera decir mucho más que gracias. Además, me gustaba el aislamiento. Después de todo, prefería el silencio a la multitud. Esa noche, sin embargo, todo tenía una vibra distinta. No sabría decir qué era, pero algo en el aire me hacía sentir incómodo. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban ocasionalmente, proyectando sombras inquietantes sobre las estanterías. Cada vez que miraba por la ventana, veía cómo la oscuridad de la carretera parecía volverse más densa, como si algo se escondiera más allá de la tenue luz que ofrecían los faroles de la gasolinera. Cerca de las 2 de la madrugada, el último cliente se había ido, dejando la tienda completamente vacía. Me quedé solo detrás del mostrador, revisando el inventario en una vieja tableta. Fue entonces cuando sucedió algo extraño. El monitor de seguridad comenzó a emitir un leve zumbido y la cámara de la parte trasera del edificio mostró estática durante unos segundos. Pensé que era solo un fallo técnico, pero justo antes de que la imagen volviera, vi una figura borrosa cruzar el marco de la pantalla. Era rápida, apenas un destello. Fui hasta la puerta trasera, con la linterna en la mano, y revisé el área. No había nada ni nadie. Tal vez era un gato o algún animal de la zona, pensé, aunque no pude sacudirme esa sensación de inquietud. Regresé al mostrador, tratando de concentrarme en mi trabajo, pero no podía evitar lanzar miradas rápidas a las cámaras, esperando no ver nada más inusual.
A las 3 en punto, un coche apareció en el estacionamiento. Era un sedán viejo, con las luces delanteras parpadeando y la pintura desgastada. No era raro ver coches en mal estado a esa hora, pero lo que sí me resultó extraño fue que nadie salió del vehículo. Esperé unos minutos, pero no pasó nada. El motor seguía en marcha y las luces seguían encendidas, pero no había señales de vida. Me acerqué lentamente a la ventana y miré con más atención. A través del parabrisas sucio y agrietado, vi una figura sentada en el asiento del conductor. Estaba completamente inmóvil. No podía ver su rostro con claridad debido a la oscuridad, pero había algo perturbador en la forma en que estaba allí, rígida, como si fuera una estatua. Esperé un poco más, pensando que quizá la persona estaba dormida, pero algo me decía que no era así. Decidí salir y acercarme al coche. El aire nocturno estaba frío y denso, como si algo invisible me pesara en los hombros. Caminé hasta el vehículo y golpeé suavemente en la ventana del conductor. ¿Todo bien?, pregunté, pero no obtuve respuesta. La figura seguía sin moverse. Fue entonces cuando noté algo aún más perturbador. El parabrisas tenía una ligera capa de escarcha, a pesar de que no hacía tanto frío como para que eso ocurriera. Golpeé la ventana de nuevo, esta vez más fuerte, y cuando lo hice, el motor se apagó de repente. El silencio que siguió fue abrumador. La figura, aún inmóvil, parecía más irreal cada segundo. Sentí que algo no estaba bien, así que decidí regresar a la tienda, pero justo cuando me di la vuelta, escuché el sonido de la puerta del coche abriéndose detrás de mí. Me congelé. Lentamente giré la cabeza para mirar, y lo que vi hizo que mi corazón se detuviera. La figura había salido del coche, pero seguía sin moverse de manera natural. Sus movimientos eran rígidos, torpes, casi como si no supiera cómo caminar. Lo más aterrador de todo fue cuando finalmente vi su rostro. No tenía expresión, ni ojos, ni boca, solo una superficie lisa y oscura, como si alguien hubiera borrado su identidad. Retrocedí rápidamente, casi tropezando con mis propios pies, y corrí de regreso a la tienda. Cerré la puerta detrás de mí y miré por la ventana. La figura seguía avanzando lentamente hacia mí. Sus pasos eran lentos, pero decididos. Corrí hasta el mostrador y levanté el teléfono para llamar a la policía, pero no había tono. El teléfono estaba muerto. Mi respiración se aceleraba mientras la figura se acercaba cada vez más a la puerta de cristal. Desesperado, revisé las cámaras de seguridad y lo que vi me dejó paralizado. Había más de una figura, 3, 4, quizás más, todas moviéndose lentamente alrededor del edificio, rodeando la gasolinera. Cada una de ellas tenía ese mismo rostro borroso, como si carecieran de una identidad propia. Estaban atrapados entre la realidad y algo más. Miré hacia la puerta principal y vi cómo la primera figura ya estaba justo enfrente, su mano sin rasgos delineados presionada contra el cristal. Pero no entró. Simplemente se quedó allí, observando, o al menos eso creí, ya que no tenía ojos. Estaban jugando conmigo. No sabía qué hacer. Estaba atrapado, sin forma de pedir ayuda, y rodeado por esas cosas. Pero lo peor de todo fue que, al mirar nuevamente a las cámaras, vi algo que me heló la sangre. Había una figura dentro de la tienda, justo detrás de mí. Sentí su presencia antes de siquiera girarme. La temperatura había bajado drásticamente y podía escuchar un leve susurro, como si alguien estuviera respirando en mi nuca. Pero cuando finalmente me atreví a girar, no vi nada. Corrí al cuarto de suministros y me atrincheré allí. No sé cuánto tiempo estuve encerrado, temblando, escuchando cómo esas figuras rondaban el lugar, sus pasos apenas audibles,
como sombras deslizándose por el suelo. El amanecer fue mi única salvación. Cuando salió el sol, las figuras desaparecieron. Salí de la gasolinera tan rápido como pude, dejando todo atrás. Nunca volví. Nunca supe qué eran o qué querían. Pero desde entonces, cada vez que paso por una gasolinera de noche, no puedo evitar sentir que algo sigue observándome, escondido en la oscuridad, esperando. Trabajar como guardia de seguridad en una obra en construcción durante el turno de noche nunca me había dado problemas. El sitio estaba lo suficientemente alejado de la ciudad como para que los únicos ruidos que escuchaba fueran el viento y el crujir de la estructura de metal y concreto. Normalmente, hacía mi ronda, revisaba las cámaras y me sentaba en mi pequeña caseta a matar el tiempo. Pero aquella noche algo cambió, algo que nunca podré olvidar. Todo comenzó alrededor de la 1 de la madrugada. Estaba haciendo mi ronda habitual, caminando por el sitio en medio de la oscuridad, con solo la linterna como mi guía. Los escombros y las máquinas a medio uso creaban sombras extrañas, pero no era nada que no hubiera visto antes. Sin embargo, mientras pasaba cerca de una de las áreas aún sin terminar, oí algo, un susurro, un sonido apenas audible que se mezclaba con el viento. Me detuve y enfoqué la luz de mi linterna hacia la fuente del sonido, esperando encontrar alguna rata o tal vez un animal perdido. Pero no había nada, solo el eco de mis propios pasos en la obra vacía. Sacudí la cabeza y seguí adelante, pensando que tal vez era el cansancio acumulado de las largas horas de vigilancia. A los pocos minutos, el sonido volvió. Esta vez más claro, más definido. Risas. Risas de niños. El corazón me dio un vuelco. No había ninguna razón por la que hubiera niños en una obra de construcción a esa hora de la noche. Pensé que tal vez alguien se había colado. Así que decidí investigar más a fondo. Caminé hacia el área desde donde provenían las risas, una zona que aún estaba en proceso de excavación, y cuanto más me acercaba, más claras se volvían las voces. No solo eran risas, también susurraban entre ellas, como si estuvieran jugando un juego. Mi linterna temblaba en mi mano cuando llegué al borde de un gran agujero en el suelo, donde se estaba preparando el cimiento para un futuro edificio. Las risas pararon de golpe. Miré hacia abajo, enfocando la luz hacia el fondo, y ahí los vi. 4 niños, o eso pensé al principio. Estaban de pie en el fondo del agujero, mirándome. No pude distinguir bien sus rostros debido a la oscuridad, pero sus siluetas eran claras, demasiado claras. Todos llevaban ropa vieja, como si hubieran salido de algún orfanato de otra época. No se movían, no hablaban, solo me observaban desde las sombras. «Oigan», grité, tratando de sonar autoritario. «No pueden estar aquí, es peligroso. Suban de inmediato». Pero no respondieron. Solo se quedaron allí, inmóviles, como si estuvieran esperando algo. El frío comenzó a invadir mi cuerpo, y no tenía nada que ver con la temperatura. Algo en esas figuras no estaba bien. Decidí rodear el agujero, buscando una forma de bajar y sacarlos de allí, aunque cada fibra de mi ser me decía que no lo hiciera. Sin embargo, cuando finalmente llegué al punto por donde podía bajar, los niños ya no estaban. El agujero estaba vacío. Miré en todas direcciones, pero no había señales de ellos. Volví a revisar el perímetro, llamando en voz alta, pero no encontré a nadie. Confundido, regresé a la caseta de seguridad y revisé las cámaras de vigilancia, esperando ver si alguien había entrado al sitio. Las cámaras cubrían todo el área, así que si esos niños habían entrado, debían haber sido captados en algún punto.
Fui adelantando las imágenes y fue entonces cuando lo vi. En una de las cámaras, justo en el área donde había estado, vi cómo las sombras de esos niños aparecían, como si salieran de la tierra misma. No había puertas abiertas ni señales de entrada. Simplemente aparecieron. Pero lo peor vino después. Mientras veía la grabación, vi una figura más. Yo estaba allí, caminando hacia el borde del agujero, igual que lo había hecho antes. Pero lo que no recordaba era lo que sucedió después. En el video vi como uno de los niños extendía su mano hacia mí y de alguna manera, en lugar de retirarme, parecía inclinarme hacia él, como si estuviera siendo atraído, pero no recordaba haber hecho eso. Apreté los dientes y miré más de cerca. La imagen era borrosa, pero algo me llamó la atención. Los niños no proyectaban sombra. Solo había oscuridad alrededor de ellos, una mancha negra que parecía devorar la luz. Mientras trataba de entender lo que estaba viendo, escuché un golpe en la puerta de la caseta. Era un golpeteo suave, casi como si alguien pequeño estuviera llamando. Me congelé en mi asiento. El monitor de la cámara mostraba que no había nadie afuera, pero el sonido seguía allí. Me levanté lentamente y caminé hacia la puerta, mi corazón latiendo con fuerza. Abrí un poco, lo suficiente para mirar por la rendija. No había nadie, solo el frío viento de la noche. Sin embargo, cuando estaba a punto de cerrar la puerta, oí nuevamente esas risas, pero esta vez estaban justo detrás de mí, dentro de la caseta. Me di la vuelta de golpe, pero no había nadie allí. Sin embargo, algo más había cambiado. Sobre el escritorio, donde estaba mi lista de vigilancia, alguien había dibujado, con lo que parecía tiza, un juego de rayuela. Mi piel se erizó. De repente las luces parpadearon y un golpe fuerte resonó en el techo de la caseta, como si alguien o algo pesado hubiera caído encima. Salí de allí corriendo, sin saber qué esperar. Al llegar al exterior miré hacia arriba, y ahí estaban, de nuevo, las figuras de los niños, en la parte superior de la caseta, observándome. Corrí hacia la entrada de la obra, mi linterna balanceándose mientras mis pasos retumbaban en el suelo. Apenas podía pensar, solo quería alejarme lo más posible. Pero mientras corría, las risas volvieron, esta vez más fuertes, más cercanas. Las escuchaba por todos lados, como si estuvieran rodeándome. No sé cómo, pero finalmente llegué a mi coche y me alejé a toda velocidad. No volví a ese trabajo. Nunca supe qué eran esos niños, ni por qué aparecieron, pero hay algo de lo que estoy seguro. No eran humanos, y esa obra no estaba construida sobre suelo vacío. Algo más oscuro descansaba debajo, algo que nunca debería haber sido perturbado.